Listo, creo que podemos ir empezando. Listo, ahí están viendo, muchachos. Sí, señor, ya se ve. Listo, de una. Bueno, entonces en la charla de hoy vamos a conversar acerca de los data warehouse. También vamos a tener una práctica con Redshift. Hoy vamos a desplegar desde consola un bucket de S3 y vamos a cargar la información a un warehouse en Redshift. Bueno, entonces comencemos con la pregunta inicial de la clase, que es ¿qué es un data warehouse? Entonces, en primer lugar, pues demos la traducción para que nos permitamos pues, seguir con el anglicismo a lo largo de la clase. Entonces, tenemos que esta parte inicial, que es where, se puede traducir como mercancía, y warehouse traduce algo pues como depósito o almacén, pues donde se guarda la mercancía, que en el contexto pues de los datos, vamos a hablar directamente pues del almacén de los datos, ¿cierto? Donde se están guardando los datos. Entonces tenemos que un data warehouse o almacén de datos es un sistema centralizado que compila, organiza y almacena grandes volúmenes de datos procedentes de diferentes fuentes de información, tal cual como lo vemos por acá en la imagen. Entonces tenemos en este caso diferentes sistemas, el CRM, que es donde se registra la relación con los clientes, el billing, los pagos, el ERP, donde se gestionan diferentes procesos al interior, algunos archivos planos que se generan en las organizaciones, y la idea es pues centralizar toda la información en un mismo lugar a través de un sistema de extracción, transformación y carga de datos. Y ya posterior a esto, lo que se espera pues después del warehouse es tener datos tan buenos que nos permitan hacer reporterías, diferentes tipos de analítica y minería de datos pues, para encontrar el valor en los datos. Estos sistemas normalmente están diseñados específicamente para facilitar el análisis, la generación de informes y reportes, para promover la toma de decisión pues, empresarial a través de los los diferentes tipos de analítica, como lo vemos pues, en la imagen. Algunas características principales de los datos, que ya vamos a conversar bastante de esto. Primero es la integración de los datos, es lo que decimos, combina diferentes orígenes de datos, como pueden ser otras bases de datos, archivos, sistemas de gestión, como vimos, pues, sistemas de gestión pues, de clientes y de otros procesos al interior de las organizaciones. También tenemos que están orientados al análisis, están optimizados para las consultas complejas y el análisis, no solo para el procesamiento de transacciones como una base de datos tradicional, sino que es muy enfocada pues, en este tema del análisis y entregar las consultas en el tiempo necesario que se requiere para la analítica. También otra característica son los datos históricos. Se guardan datos a lo largo del tiempo, lo cual permite pues, analizar tendencias y comportamientos en diferentes sectores del negocio. Otra característica importante es la estabilidad, ya que en un data warehouse los datos no cambian con mucha frecuencia, son mayoritariamente de lectura. Ahorita vamos a conversar la diferencia pues, con una base de datos transaccional en este caso. También otra característica es la estructura dimensional. Usualmente se organizan los datos en formas de esquemas, como son los esquemas de estrella y de nieve, que también lo vamos a ver, lo que facilita pues el análisis, y hay toda una teoría detrás de por qué organizar las tablas y conectarlas de esta forma. También otra pregunta importante es ¿para qué se usan los data warehouse? Entre los usos, los principales tenemos los reportes ejecutivos, los dashboards, los análisis de tendencias, de ventas, los análisis de marketing, de finanzas. Y en términos generales, pues toda la toma de decisiones basadas en datos. Hoy ya muchas organizaciones se están denominando a sí mismas como organizaciones centradas en datos, y este tipo de sistemas pues toma mucha relevancia, y los equipos de datos pues trabajan bastante en torno a la toma de decisiones de datos. También
Después del BI, pues también se puede hacer la minería de datos y también el aprendizaje automático, que es una fase ya un poco más avanzada pues, de la analítica. Entonces, en conclusión, los data warehouse son bases de datos que nos permiten centralizar toda la información del negocio con el propósito de entenderla, comprenderla y generar analíticas que favorezcan la toma de decisiones. Recordemos que la analítica puede ser descriptiva, predictiva o prescriptiva, pero en todos los casos, pues siempre nos vamos a apalancar en un tipo de almacenamiento de datos como este. Para conocer bien el data warehouse, entonces nos vamos a centrar en la estructura o, digamos, componentes claves que permiten organizar y relacionar los datos en el almacén de datos de forma pues eficiente para poder dar respuesta a estas peticiones que se están haciendo. Y entre los elementos más importantes, pues se destacan las tablas de hechos, que en este caso es esta tabla que tenemos acá en la mitad, que ya sabemos que es una tabla pues como un poco más grande, que la vamos a relacionar con otras tablas que tienen otros detalles. Entonces, la tabla de hechos contiene los datos cuantitativos o métricas del negocio, que son ventas, ingresos, cantidades o tiempos, y cada fila de esta tabla representa un evento o una transacción y está relacionada con una o más tablas. Entonces, en esta tabla de fact vamos a encontrar una venta, pero para esa venta no vamos a encontrar el detalle de qué fue lo que se vendió, en qué tienda se vendió, sino que ese detalle normalmente no lo relacionamos a través de un ID con otra tabla que sí tiene ese detalle, porque es bastante costoso si en la misma tabla tenemos, se vendió tal artículo, ese artículo es de esta marca, tiene estas características, el precio es tanto y se vendió en esta tienda, en esta región, ¿cierto? Entonces, lo más fácil en esta tabla de fact table es que tengamos, se vendió esto bajo este ID, este es el ID del producto, este es el ID de la tienda, este es el ID de la región. Entonces, cuando tenemos en la tabla fact table números enteros que relacionan toda la información respecto a esa transacción, tenemos mucha más eficiencia, ya que las variables en string o en otro tipo de formatos, en formato pues de letras o otro tipo, consumen mucho más espacio. Entonces, no es lo mismo si tenemos una columna completa con las descripciones y el tipo de producto y otra información, así simplemente tenemos una columna con un número y a través de una tabla de estas de dimensión tenemos el detalle de esa transacción que se hizo. Bueno, las tablas de dimensión, que son precisamente estas tablas que estamos diciendo que nos van a dar el detalle de la tabla principal, por así decirlo, contienen atributos descriptivos relacionados con los datos de la tabla de hechos. Entonces, por ejemplo, si la tabla de hechos almacena ventas, las tablas de dimensión pueden describir el cliente, el producto, la tienda y el momento en el que se ejecutó como tal esa venta. Otro tema que ya lo mencionaba ahora es el modelo de las tablas, que es una representación de cómo se conectan a sí mismas para complementar la información entre sí, ya que hay detalles que se encuentran pues, en otras tablas. Los modelos más comunes que vemos son los modelos en estrella y en copo de nieve. En los modelos en estrella, la tabla de hechos se sitúa en el centro y se conecta directamente con otras tablas. Entonces, es decir, esta conexión que tenemos acá, por así decirlo. Solo esta, ¿cierto? Porque ya estas que tenemos acá se podrían considerar pues, que están como en copo de nieve, por lo que hay una tabla de dimensión que ya entrega información adicional a esta tabla, pero a su vez esta tabla de dimensión puede tener otras tablas que le dan información adicional, ¿cierto? No sé, esto es la tabla de geografía, pero esta tabla de geografía puede tener un detalle de continente y un detalle de país, ¿cierto? O un detalle de las tiendas que hay en esa geografía, para que lo entendamos un poquito. Y el modelo de copo de nieve es una variación pues, del modelo de estrella, que es este de acá, el que les digo que es una relación pues, directa hacia la tabla de dimensión, de la tabla de dimensión con la tabla de fact table, donde las dimensiones se normalizan en múltiples tablas relacionadas y esto reduce la redundancia de los datos, aunque puede hacer que las consultas sean un poco más complejas. Para entender la creación de los modelos, hay que entender el concepto de clave primaria, ya que cada tabla de dimensión tiene una clave primaria que es un identificador único para cada fila, y estas claves son usadas para establecer relaciones con otras claves.
Entonces, lo que les decía, supongamos que vamos a relacionar la venta o la transacción con el detalle de la geografía o la tienda donde ocurrió. Entonces, vamos a tener una clave por acá que vamos a cruzar con esta otra clave que es la que nos va a entregar ese detalle. También hay otro concepto clave y es el concepto de la clave foránea. Es la tabla de hechos contiene claves foráneas que hacen referencia a las claves primarias de las otras tablas de dimensión. Entonces, acá puede haber una clave primaria en esta tabla, que es la clave, no sé, de la transacción. Pero también les está diciendo que hay una clave foránea, que es esta que nos permite relacionar entonces el ID de la tienda con la información completa de la tienda. Entonces, por ejemplo, nosotros en esta tabla no es necesario que tengamos, se vendió en tal tienda y esa tienda está ubicada en Australia, en Europa, en Estados Unidos. Entonces, eso haría que esta tabla fuera mucho más costosa pues cargarla, y normalmente la tabla transaccional es la que tiene millones y millones de registros. Entonces, de esta forma, pues, es mucho más eficiente y más organizado estructurar la información para las consultas. La clave primaria identifica cada registro de una tabla de base de datos, mientras que la clave foránea relaciona los datos de una tabla con la otra. Por otro lado, pues otro concepto entre las relaciones de tablas es que permiten la navegación eficiente entre los datos. Estas relaciones están basadas en claves primarias y foráneas y son esenciales pues para ejecutar este tipo de consultas y generar los reportes más precisos. Listo. Y vamos entonces con el primer concepto clave, que es el de la tabla de hechos, las dimensiones y los modelos. Entonces, las tablas de hechos son el núcleo del data warehouse, es decir, que son las tablas principales, las que contienen mayor detalle de nivel de registros y principalmente son datos cuantitativos o métricas del negocio. Como ya lo dijimos, pueden ser ventas, ingresos, cantidades, tiempos, ¿cierto? Como los ejemplos más comunes que tenemos para este tipo de tablas. Cada fila representa un evento o transacción y está directamente relacionado con otras tablas de dimensiones que dan un detalle adicional de lo que está pasando. Las tablas de dimensión son las que poseen los atributos descriptivos relacionados con la tabla de hechos. Entonces, por ejemplo, es información adicional de la fecha, información adicional de la marca del producto, del color de la referencia, de la tienda donde se hizo, de la venta, el vendedor que la hizo. Entonces, en el modelo estrella, que es el modelo que tenemos por acá a la izquierda, entonces directamente hay un único detalle para cada una de las claves foráneas, por así decirlo, que tiene la tabla de hechos. Es decir, hay una tabla directa que es la que nos trae esos atributos adicionales que necesitamos tener pues acá para las consultas. Mientras que en el modelo de copo de nieve, como les dije, la tabla de hechos sigue estando en la mitad. De hecho, es un caso del modelo de estrella, por así decirlo, pero hay una subcategoría, y es que si vamos a hablar entonces, por ejemplo, de la categoría del producto, pues puede haber una subcategoría en el producto que tenemos. Lo mismo, hay una tabla que nos da el detalle del producto, pero pues puede haber una tabla que nos dé el detalle de la marca, ¿cierto? Lo mismo, si tenemos una tabla que nos da la información del cliente, podemos tener una tabla que nos da la información, por ejemplo, del país geográfica del cliente o de alguna condición pues, del cliente que debamos de tener en cuenta. Listo. Bueno, entonces las llaves primarias y foráneas ya vamos a verlo pues ya como un poquito más en detalle. Entonces, para comprender los conceptos de primary key y foreign key, vamos a ver los ejemplos que tenemos en pantalla. Entonces, tenemos inicialmente dos tablas, la tabla de hechos de ventas y la tabla DIM producto. Entonces, esta sería la tabla de hechos, la que les dije que seguramente es enorme, son millones de registros y está a nivel transaccional, mientras que la tabla que tiene el detalle de producto a lo mejor es una tabla de 100 filas o de 40 filas, pues la cantidad de IDs de producto que se tengan, ¿cierto? Pues normalmente los productos no son tan enormes pues como para llegar a 1 millón. Pero entonces lo que yo les estaba diciendo es que miren el costo que tendríamos en esta tabla FACT si nos trajéramos esta información. Entonces sería como agregar acá información del producto, la categoría, la marca y adicional el precio. La tendríamos acá otras columnas adicionales. Entonces miren que nos estamos ahorrando
y ya dijimos que esta tabla es de 30, 40, 150 millones de registros, entonces tendríamos estas 4 columnas adicionales, pues multiplicado por todo eso. Entonces, cierto, ya creo que ya quedó más que claro, pues, por qué se modela de esta forma. Adicional, a tener en cuenta, entonces, cuando estemos trabajando con foreign key o primary key, la idea es que en la fact table, en la tabla principal, pues trabajemos lo más que se pueda con números enteros. Los números enteros, cuando los relacionamos con otra tabla, acceden de forma mucho más eficiente que si vamos a relacionar diferentes strings. Es decir, si aquí no tenemos 1, 2, 3 y 4, sino que tuviéramos A1, A2, A3, ¿cierto? Es que son diferentes códigos que se pueden tener, pero en este caso, cuando hablamos de bases de datos estructurales, es mucho más eficiente el trabajo con números enteros por el peso que tiene la variable en memoria. Y tengo por acá un ejemplo, pues como para mostrarles qué pasa si relacionamos entonces dos variables en string. Entonces vamos a relacionar, por ejemplo, esto, tutorial, con tutorial en otra tabla. Entonces la base de datos, por debajo, lo que tiene que hacer para poder hacer esta relación es que va a tener que venir y va a crear ella misma una tabla como estas. Ese proceso se llama hashing o hash encoding. Entonces, es un proceso adicional que tiene que hacer la tabla para poder relacionar dos variables que están en tablas diferentes, y pues como no se le están entregando la información pulpita, por así decirlo, como la necesita, que es una relación entre números enteros y ya luego unos strings, que son estos datos de acá, que dan la información adicional. Entonces, cuando relacionamos directamente dos strings, estamos obligando a la base de datos que haga un proceso adicional, y es que haga un hash interno, es decir, que se tenga que inventar unos números enteros para luego poder relacionar estas columnas en string. Entonces, por eso es importante pues, que las tablas de dimensiones y las tablas de hechos se relacionen a través de números enteros. De igual forma, la tabla de hechos, como les dije, pues como al ser tan grande, es bueno que nos valgamos de formatos livianos. En este caso, por ejemplo, en esta tabla que tenemos puros números enteros. Bueno, pues tenemos la fecha, por alguna razón pues tiene que haber fecha en esa tabla, eso está bien, pero estos son enteros, estos son números. Entonces es un formato mucho más liviano para SQL, ya que normalmente para este tipo de columnas tenemos que guardar más espacio en memoria para el tipo de dato que se va a ubicar ahí. Bueno, entonces a tener en cuenta entonces el nombre del producto, la categoría y la marca no la tenemos pues en la tabla principal. De hecho, sería duplicar muchísima información como si la tuviéramos en la tabla principal. Y es por eso pues que utilizamos un detalle relacionado a través de número, que es mucho más eficiente. Y listo, pues creo que ahí quedamos pues como claros en cuanto a las relaciones. Esta sería entonces, esta es una primary key, en la tabla de producto, esta es una primary key, pues porque es la tabla del ID único, mientras que en la tabla de hechos, la foreign key es la que se va a relacionar con esta tabla de acá. En la tabla de hechos, la primary key vendría siendo que es como el ID de la venta, ¿cierto? Y este no es primary key, pues porque es una llave que no, seguramente no va a ser único, pues porque se van a vender muchos productos tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, pero es una foreign key porque se va a relacionar pues con la primary key de otra tabla que tiene el detalle acerca de esa información. Listo. Vamos a hablar entonces de otro tema importante, que es las particiones en las bases de datos. Entonces, las particiones de datos son técnicas para dividir una tabla muy grande en partes más pequeñas y manejables, llamadas particiones, sin que el usuario final pues note una división al consultar la información. Entonces, ¿para qué sirven esas particiones? Normalmente es para mejorar el rendimiento de las consultas, ya que al consultar solo una o algunas particiones es mucho más eficiente pues, que consultar toda la tabla. También permite organizar grandes volúmenes de datos, como son logs o transacciones o historiales, a través de diferentes particiones. Entonces ya vamos a ver pues, cómo sería una partición, por ejemplo. También facilitar el mantenimiento, ya que se pueden eliminar, archivar o mover particiones, pues sin afectar toda la tabla completa, ¿cierto?
no se tiene un monolito, por así decirlo, de tabla, sino diferentes partecitas de la tabla. Y también esto permite reducir el consumo de recursos en las consultas. Entonces, en conclusión, podemos ver las particiones como que tenemos una tabla muy grande, pero esa tabla en sí va a estar particionada por años, por meses, por día, ¿cierto? Ya es definir el tipo de partición que va a tener la tabla. Eso lo que favorece es que, por ejemplo, si yo voy a buscar la información del 2025, únicamente de 2 meses, no voy a tener una tabla así con el histórico desde el 2002 y buscar cargar todo en memoria para ir y acceder únicamente a 2 meses, ¿cierto? Cuando tenemos una tabla particionada, lo que buscamos es que en ese espacio en memoria yo voy a ir directo por los 2 meses que yo necesito de este año, ¿cierto? Y no necesito pasar por el 2002, por el 2010 y buscar la información. Entonces, de esta forma también vamos a reducir muchos recursos. Ya vamos a ver que los recursos de bases de datos son costosos porque se utilizan básicamente pues pura fuerza bruta para poder acceder a los datos, bien sea que los queramos trabajar de forma distribuida, los queramos procesar, cualquier labor va a utilizar pues como mucho músculo y vamos a ver pues que hay que pagarlo adicional. Pues cuando nos apalancamos de bases de datos sin licenciamiento, pues es como básicamente el único costo que vamos a tener asociado, el costo principal, ¿cierto? Pero cuando no, pues también vamos a tener un licenciamiento pues que pagar, entonces vamos a ver pues que es un servicio muy costoso y que reducir en tiempo y en recursos pues termina siendo muy importante pues en este tipo de servicios de datos. Listo. Y vamos a pasar entonces a Amazon Redshift, que es la solución de warehouse de Amazon. Es una solución pues, que vamos a encontrar que es muy interesante y ya lo vamos a explorar con un ejemplo práctico. Entonces, Redshift está basado en Postgres SQL, pero no es un almacenamiento OLTP, ¿cierto? OLTP significa por sus siglas en inglés procesamiento de transacciones en línea, que es decir, Online Transaction Processing. Y es un OLAP, Redshift es un OLAP, es decir, es un procesamiento analítico en línea, que por sus siglas en inglés es Online Analytical Processing. Es una tecnología que permite analizar, organizar y analizar grandes bases de datos empresariales, así que Redshift es un buen lugar para hacer cálculos, análisis y transformaciones de datos. Por otra parte, Redshift ofrece un rendimiento de hasta 10 veces superior a otras soluciones de data warehouse, de data warehousing, y adicional permite escalar la solución desde los kilobytes hasta los petabytes sin ningún inconveniente. No, como que no nos preocupamos mucho por el escalamiento. Caso contrario, pues a cuando tenemos una base de datos que está soportada en servidores on-premise, que es bastante engorroso escalar una solución de este tipo también. En cuanto al paradigma de consulta y almacenamiento de los datos, tenemos que es columnar, tal cual como lo es Postgres, lo cual facilita mucho la lectura en paralelo mediante el motor de consultas, que es bastante eficiente. Por parte del aprovisionamiento tenemos dos opciones en este caso. La primera que son los Provisioned Cluster o clúster aprovisionados, en los cuales tendremos un cómputo dedicado para estas labores. Asimismo, tenemos los serverless cluster que como su nombre le indica, pues no tendremos las preocupaciones de cuando tenemos un servidor, ¿cierto? Ya aquí cuando estamos hablando de servidor, nos daremos de cuenta que son como las S2 que llevamos viendo ya varias clases. Es más o menos así, es un músculo, un servidor pues, que desplegamos con unas características específicas que tenemos que cuantificar los recursos de ese servidor en procesamiento, en conexión, etcétera, entre otras. Entonces, no es otra cosa más pues, que una S2 que ya la conocemos. Bueno, y como temas a tener en cuenta, también tenemos una interfaz de consultas de SQL y herramientas de BI integradas, como pueden ser Amazon QuickSight y Tableau directamente pues, en esta herramienta. También tenemos conectividad pues, con otras herramientas. Entonces, Redshift tiene muy buena comunicación con otros sistemas de BI y otras aplicaciones, como pueden ser Power BI o también páginas web, entre otras aplicaciones.
ya que posee JDBC, pues, que es la conexión universal, por así decirlo, que nos permite conectar a través de Java Database Connectivity, con lo cual se facilitan las conexiones por ODBC. ODBC es el protocolo de conectividad universal de bases de datos, por así decirlo, que es Open Database Connectivity, que es un protocolo pues, que nos permite establecer comunicaciones entre diferentes sistemas. Bueno, para implementar un warehouse en Redshift, debemos de tener en cuenta los conceptos de clúster. Entonces, hay un nodo líder en este caso. Entonces, nosotros hacemos una petición y esa petición pues va a ser recibida por un nodo líder. Y este nodo líder se encarga de orquestar las consultas y agregar los resultados, mientras que los nodos de cómputo realizan las consultas y entregan los resultados al nodo líder. Cuando se trabaja con un nodo en modo aprovisionado, es decir, serverless, bueno, no, es decir, con servidores, perdón, uno tiene la potestad de escoger el tipo de instancias, incluso puede reservarlas por 1 o 3 años, como vimos en la clase pues, de servicios de C2, que es lo más económico, ¿cierto? Pues lo que más nos favorece siempre en las soluciones y es poder cuantificar y medir qué es lo que necesitamos para poder hacer esa reserva y poder pagar el mismo servicio al 30, 40%, ¿cierto? Y no incurrir en el gasto del 100%. Eso también nos va a permitir pues, ser más escalables, más sostenibles en el tiempo y poder empezar soluciones desde abajo y no soluciones pues ya muy robustas, ¿cierto? Ir creciendo con la necesidad de lo que nos van diciendo, que esto termina siendo muy difícil a nivel industrial, pues porque una solución nace para 100.000 transacciones, por así decirlo, pero ya luego cuando esa solución va por 6 millones, 10 millones, 15 millones de transacciones al día, termina siendo pues muy engorroso aprovisionar de forma on-premise, o si no se pensó en esto en el pasado, pues seguramente va a tocar migrar de tecnología, pues porque se había pensado en algo muy pequeño. En este caso, en el caso pues de Amazon Redshift, es completamente flexible y escalable y de pago por uso, es decir, que nos va a servir para las 100.000 transacciones, pero también para las 200 millones de transacciones, entonces sin ningún problema. Listo. En cuanto a estrategias de backup y de recuperación de desastres, tenemos que Redshift por defecto es single AZ, es decir, está en una sola región, es decir, que sí, pues está en una sola availability zone, pero también hay opción de tenerlo multi-AZ, es decir, en diferentes regiones, y esto pues con el propósito de mejorar la disponibilidad, prevenir desastres y aumentar pues la confiabilidad de los sistemas. Obviamente esto tiene un costo, no es lo mismo pues que si yo tengo la base de datos en el data center solo por acá en California y si pasa algo, ¿cierto? Pues hay aplicaciones que no se pueden permitir que pase algo, como son aplicaciones bancarias y entre otras. Entonces lo que uno haría es tener el soporte pues, de la información que tiene la base de datos con una réplica en otra región. Esto es bastante interesante. También tenemos entonces la opción de los snapshots o también conocidos pues como backups, que son puntos del warehouse en el tiempo que guardamos internamente en un bucket de S3, que entre otras cosas pues ya sabemos que un bucket de S3 es lo más barato que hay y es muy fácil de aprovisionar. Entonces esto funciona bastante bien. Entonces podemos tener con confianza réplicas de cada tanto tiempo, cada tantos días, y pues según la estrategia que tengamos de backup, pues va a ser bastante económico. Por ejemplo, si guardamos en un bucket de archiving, como vimos, pues nos podemos estar pagando hasta el 10 o 20% de lo que pagaríamos normalmente, pues como por toda la información, y vamos a estar bastante seguros pues y protegidos con este backup. La opción de los snapshots es completamente automatizable, es decir, que la podemos programar que haga cada tantas horas o cada tantas gigas de almacenamiento. Inclusive podemos detonar el snapshot, por así decirlo, a través de un evento. Es decir,
ya llegó el corte de mes, o ya llegó el corte de día, ya se cargó esta información. Entonces tenemos una lambda que esté pendiente y que vaya y dispare el snapshot. Una opción poderosa también que tenemos para restaurar los snapshots es en nuevos clústeres. Esto es muy interesante y esto lo podemos hacer de forma automática también si lo necesitamos, por ejemplo, para disponibilizar réplicas de la base de datos para analíticas o aplicaciones. Esta opción también se complementa con la copia automática del warehouse en otras regiones para disminuir la latencia. Entonces tenemos que a partir de estos backups podemos desplegar ese backup en una réplica completa de la base de datos. Entonces, eso es interesante porque podemos replicar inclusive la base de datos tal cual como la tenemos en la región de Estados Unidos y la podemos desplegar tal cual como está en Europa, si la necesitamos, o si la necesitamos más cerquita de Colombia, nos la podemos traer para Brasil o para cualquier otra zona pues que nosotros veamos que nos interesa. Entonces, eso es bastante interesante. Bueno, y vamos a hablar entonces de otros servicios. Ya le llegó el turno pues a Glue. Es uno de los servicios también imperdibles cuando estamos hablando de datos. Glue, como su nombre lo dice, pues es pegamento en inglés. Es un servicio muy versátil que ofrece capacidades desde la creación de catálogos hasta ETLs y flujos de datos completos. En primer lugar, como ya lo dije, nos permite hacer todo el trabajo de ETL de forma serverless, sin tener que aprovisionar servidores, y podemos utilizar lectura distribuida con los protocolos pues, de Spark, de Hadoop, de Apache, para la lectura, procesamiento y escritura en paralelo. Es una herramienta muy útil para preparar los datos para la analítica. Por el momento creo que les vamos a deber esta demo porque sí pues es fundamental y es uno de los principales pues, elementos de datos que se utiliza en Amazon. Entonces, abajo a la izquierda tenemos una arquitectura muy común que es en la cual se tiene la información en S3 y en RDS o una base de datos pues, relacional. Y que con el uso de Glue se puede extraer la información de los orígenes, transformarla, cargarla a un destino, que en este caso puede ser Redshift, que esta es una arquitectura pues muy aproximada al ejercicio de hoy. Lo vamos a hacer, digamos que en este caso pues sin Glue, pero este es un caso muy normal. Podríamos tener también otro tipo de orígenes de datos, no solo pues bases de datos, desde tres, también podríamos tener aquí tranquilamente Dynamos, Cassandras, que son otros tipos pues de bases de datos, inclusive no relacionales, pero a través de Glue es posible hacer todo tipo pues de trabajos con los datos. A la derecha tenemos otra arquitectura muy usada y es la de lectura de información en archivos planos para transformarla y escribirla en modo Parquet, que es un formato más optimizado para la consulta y almacenamiento de información y que a su vez está soportado pues, por Apache Parquet en los diferentes servicios de bases de datos, como son las consultas pues, de Hadoop o cualquier tipo de HDFS, por ejemplo. Entonces, esto es muy normal. Las empresas tienen muchos procesos cuyo resultado es un archivo plano en CSV, en TXT, en Excel, se utiliza muchísimo Excel. Entonces, pues no es el formato adecuado para guardar la información y mucho menos para consultarla. Entonces, en este caso, pues algo tan sencillo pues como que con Glue se puede hacer esta transformación de la información para guardarla en un formato más óptimo que luego podamos utilizar en bases de datos o en Lakehouse. No sé, muchachos, si hasta el momento va alguna pregunta con las bases de datos, con Glue, con Redshift, ¿cómo vamos? Wilson, contanos. Sería como para entender un poquito como desde donde empezaste. Esta, eso es una base de datos OLTP, ¿cierto?
Sí, Perdón, señor. OLAP, es base de datos OLAP, pero la Es, base, la sí, tabla de hechos es como si fuera una tabla de OLTP. No, la tierra. Pues se no, diría no. como una base de Hola, ¿me datos escuchan? transaccional. Sí, sí, Pipe, sí. Uy, me va a regañar Dale, dale, Pipe. Pipe. No, no, las preguntas, Wilson, mentira de hermano, no. Parce, vas a Eh, regañar. no, 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 pues cómo no. No, ahí, a ver, Redshift es una base de datos OLAP, que es analítica, Ujú, que tiene pues estos modelos y estos esquemas que nos mostró Diego ahí, que es el de estrella y el de copo de nieve, ¿cierto? O Snowflake, ¿cierto? Entonces, la de hecho sigue siendo modelo pues como OLAP, ¿cierto? Que lo que nos permite es particionar ujú. por columnas la información en vez que de que sean a nivel de fila, ¿cierto? Entonces, digamos que eso lo hace más óptimo para hacer inteligencia de negocios, para tener unos queries bien potentes y bien poderosos que generen reportes y tal. Entonces, sí, no sé si eso responde tu pregunta o va enfocada como a otra cosita. No, era porque, o sea, decíamos que era OLAP porque era para analítica, ¿cierto? Ujú. Y porque Sí. además tiene un modelo de copo de nieve o de estrella. Pero la tabla de Y hechos, porque es particionada a nivel como yo columnas. la veo, es como si fuera una tabla transaccional que tiene la venta a tal hora, tal cliente compró, pues eso parece como una transacción. Como puede ser como Ujú. inventario o cualquier tipo de estos, digamos, sistemas, pues, o de transacciones que del día a día de una empresa. O sea, sí, lo que estás diciendo es verdad. La tabla de hechos es esta tabla, pues, que consideramos transaccional. Ok, Pero no significa que en la base de datos de Redshift o en el warehouse va a ser transaccional. O sea, de hecho, la información puede llegar a Redshift a través o al warehouse a través de diferentes batch de carga desde la ok. base de datos Ah, transaccional. ok, ok, ya te Eh, entiendo. Es como es si fuera, por decir, eso. como que copiáramos esa de la base de datos transaccional, de la que sí es en tiempo real, la cosa así, y ahí sí ya sería parte de la base de datos OLAP para analítica. Exacto. Sí, sí, si Listo. un jefe nos dice diciendo pues que vamos a hacer analítica con la transaccional, seguramente pues nos matan. Entonces, Listo. Y sí, la otra el warehouse pregunta, siempre, sí. no, dale, ¿el warehouse qué? No, que el warehouse generalmente es una réplica con cargas de la base de datos transaccional, o es Ah, una ok. réplica o es un lugar donde vamos cargando la información de las transacciones, pero normalmente no es información que se va actualizando en tiempo real con la transacción. Listo, perfecto. Y la otra, con la Sí, última parte de Glue, si esa transformación se hace con Python o cómo se hace. pero venga, Sí, yo me devuelvo ahí, muchachos, un momentico, Dale. porque dale, Pipe. con lo de la transaccionalidad, ¿cierto? Es decir, una base de datos transaccional es la que se usa para el día a día de una aplicación, ¿cierto? Es donde se guardan los datos detallados de cada transacción de forma individual, como, no sé, una compra, un registro, ¿cierto? O operaciones diarias, pues como de datos detallados o optimización, pues como para la escritura. Esas bases de datos tienen optimización para escribir información, ¿cierto? Y son súper rápidas para eso. Pero las fact table en este caso se usan es como para bases de datos de análisis o data warehouse que almacenan datos únicamente pues como numéricos y medibles, ¿cierto? Como ventas, ingresos, que sirven como para el análisis. Entonces digamos que en esas fact table vos normalmente te vas a encontrar como un montón de columnas que son como ID de venta, ID de cliente, no sé, ID de compra, por ejemplo, ID país, ¿cierto? Entonces, como tiene, por eso está en medio, porque es una tabla que hace referencia a todas esas ID o dimensiones que me dan ya el detalle, pues como posteriormente y que son más, esas fact tables son más rápidas para hacer análisis, métricas,
optimización pues como de consultas ya a nivel de inteligencia de negocios. Entonces, digamos que como para complementar tu respuesta, esa es como la diferencia entre base de datos transaccional, ¿cierto? Y la fact table como tal. Gracias, Pipe. Listo. Y Wilson, estás preguntando que si las transformaciones se hacen entonces con Python. ¿Con Python, Pandas y todo eso o es otra cosa diferente? Sí, se pueden hacer con Python. La idea en casos más grandes es hacerlo con Spark. También creo que se pueden hacer con Scala, Pipe, ahí me ayudas con Scala y también creo que con SQL ahí se puede utilizar pues como esos lenguajes. Inclusive creo que son varios lenguajes, ¿cierto? Sí, o sea, digamos que Spark, vos puedes clusterizar Spark usando Python, que la librería pues como para este es PySpark, pero Spark digamos que viene muy de la mano con todo el tema del lenguaje Scala, ¿cierto? Entonces, por eso muchas vacantes piden Scala como un lenguaje, pues, como para ingeniería de datos, que es como un plus, pues, como vos lo aprendes y es como un super plus porque vas a poder tirar Spark y clusterizar con Spark, pues, como todo el tema de procesamiento distribuido y de cómputo distribuido. Entonces, sí, o sea, digamos que para Spark está, creo que es Scala, Java y Python, ¿cierto? Gracias, Pipe. Listo. Gracias. De una voz. Daniel, contanos. Sí, hola, buenos días, Diego. Eh, la pregunta es si estoy entendiendo bien en este sentido de las particiones. ¿Es diferente a cuando estábamos hablando hace un par de semanas de la tolerancia a la partición? Porque en esa ocasión cada partición tenía la misma información, pero aquí lo que yo estoy entendiendo es que la partición es periódica, o sea, puede tener nuevos datos y diferentes datos. Sí, la partición, como la vemos en el ejemplo, por ejemplo, esta tabla está particionada por el año de ventas, 2023, 2024 y 2025. Entonces, la partición, sí, los datos son diferentes en cada una, son como, es tener la misma tabla, pero tener partecitas, tener fragmentos de la tabla o conformar la tabla grande a partir de fragmentos pequeños. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una sola tabla con las ventas desde el 2023 hasta el 2025, entonces cada uno de estas particiones pues, sería uno de los fragmentos de la tabla. No sé si me hago entender ahí. Y Sí, correcto. Y en contraste, en el anterior caso, cuando estábamos hablando de ACID y de CAP, particiones, repetición de la misma base de datos, igualita. ok, ya con contraste ahí, Redshift no tiene pues como tolerancia a la partición. Yo creo que esta partición a la que te está mencionando Diego ahí es como una estrategia más a nivel de cómo segmentar los datos y cómo se distribuyen pues como los datos en Redshift. Pero incluso si uno busca ahí pues como cuáles son las características que te da Redshift, es un CP, ¿cierto? Consistencia y disponibilidad, pero no prioriza pues como la tolerancia a la partición del modelo CAP, ya que pues es un sistema centralizado de datos, no es un sistema distribuido como tal. Cuando hablamos centralizado es que hay, como lo dice Data Warehouse, es donde se va a tener pues como toda la información y no es como una base de datos no SQL que te permite pues como distribuir los datos en diferentes clústeres y así como lo vemos pues como en la clase pasada con, eh, con la base de datos de memoria y con Cassandra, ¿cierto? Entonces, digamos que con Redis. Entonces, sí, o sea, ahí para que hagas es como el contraste, es una CD, consistencia y disponibilidad. Entendido. Gracias, Pipe. Súper. Listo, muchachos. Bueno,
Si quieren, hacemos una pausa y volvemos a las 11, ya para que veamos la demo entonces. Ah, bueno, creo que me falta. Sí, volvamos a las 11 y ya terminamos el tema. Listo, vale, gracias. Listo.
Listo, muchachos, ya estamos por acá. Bueno, entonces, antes de la sección de las preguntas, estamos terminando por acá pues como con el servicio de Glue. Vamos a ver otros componentes del servicio de Glue, que en este caso son los Glue Data Catalogs y los Data Crawlers. Entonces, los cuales son herramientas de Glue, también son muy útiles pues para el manejo de datos. Entonces, en primer lugar, explicar qué son los data catalogs, que son metadatos mediante una estructura definida, es decir, tipo de dato, columna, y permiten realizar consultas a orígenes específicos donde están los datos sin tener que traerlos a otro lugar para centralizar el acceso. Entonces, en este caso, la creación de un data catalog podemos definirlo como la metadata, por ejemplo, de la información que está en este bucket DS3 y que nos va a permitir mediante ese data Diego, catalog realizar. Señor, Diego, hola. disculpa, estás presentando, es que yo no veo la pantalla. Ah, qué pena, muchachos. Muchas gracias. Uy, dale, gracias. Listo, listo, listo. Ya, listo, no, entonces volvamos a empezar por acá. Entonces, bueno, por acá tenemos una arquitectura que tiene los servicios de los cuales estamos hablando, que son Glue Data Catalogs y los Glue Data Crawlers. Entonces, en este caso, los Data Catalogs los ubicamos por acá y este cuadrito es como para ejemplificar lo que les estoy diciendo, que es una metadata que se construye a partir de la información que está en estos orígenes. Entonces, en esta metadata están las columnas y los tipos de datos básicamente con los cuales se va a traer la información desde estos diferentes orígenes. Entonces, la utilidad de esta metadata es que no estamos duplicando la información, pero la podemos consultar entonces de otra forma. Por ejemplo, ¿cómo le vamos a hacer una consulta a un archivo plano que está en S3, ¿cierto? La forma fácil es construir un data catálogo para poder hacer consultas a través de Athena o inclusive llevar la información a otras partes o transformarla, ¿cierto? Pues porque es complejo pues hacerle una consulta estructurada a un archivo plano, a una serie de archivos planos que están por acá. Listo. Sí, ahí muchachos, Y yo complemento ahí a Diego con el tema del data catálogo. listo. El data catálogo es la herramienta que tiene ese servicio de Glue de AWS que permite organizar y referenciar pues como los datos. Como para hacer ahí una analogía, volviendo como al tema de la biblioteca, imagínense que ustedes entran a una biblioteca y todos los libros están tirados en el piso en una montaña de libros, o sea, no tienen ningún orden, no tienen nada, o sea, es una montaña de libros, ¿cierto? Un salón con una montaña de libros. Si vos le pedís al bibliotecario que te encuentre un libro, pues ¿cuánto tiempo se va a demorar, cierto? Mucho tiempo, ¿cierto? Porque va a tener que en esa montaña de libros entrar a buscar libro por libro sin saber dónde está cada uno. El data catálogo lo que hace es eso, es organizar, tener estantes que dicen libros de historia, libros de, yo qué sé, programación, libros de computación, no sé, o sea, todo el tema, novelas, bueno, cosas así, ¿cierto? Esos estantes son como esa metadata que permiten decir, ah, listo, entonces yo ya sé, si me están pidiendo un libro de historia, yo ya sé a qué estante ir, ¿sí o qué? Yo ya sé dónde están las novelas, yo ya sé dónde está la ciencia ficción, yo ya sé, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es lo que hace el data catálogo, que se apoya pues como en el crawler para, para que el crawler vaya, rastree los datos, se los jale y le diga al data catálogo, mira, organizalos, ¿listo? Entonces, eso es básicamente el data catálogo. Súper, gracias, Pipe. Clarísimo. Listo. Y el data crawler, en otras palabras, por así decirlo, pues como su nombre lo dice, son rastreadores y permiten conectarse a diferentes orígenes de datos para
para llevar la información a otra parte. Entonces, en este caso, por ejemplo, se utilizan los data crawlers, los rastreadores que están conectados pues como a estos orígenes de datos para crear un catálogo de Glue. Entonces, la figura pues del data crawler es muy sencilla, pues como su nombre lo indica, pues va conectado a unas estructuras de datos y su función pues es rastrear, por así decirlo, los datos para dar paso, en este caso, al catálogo de Glue. Bueno, algo que no les había mencionado, pues para esta clase me basé mucho en este curso Ultimate AWS Certified Solution Architect Associate de Stefan Marek. Publicidad pues no paga, pero es un curso muy bueno que lo podemos encontrar pues, a muy buen precio en las promociones y que nos puede ayudar con la certificación completa del Solutions Architect, y tiene ejemplos muy buenos, así como información adicional de todos los servicios. Pues el nivel de certificación de arquitectura es mucho más profundo pues a nivel de servicios y conocer todo el detalle de cómo se con otros servicios. Entonces sí, muy recomendado pues ahí el curso. Bueno, y ya terminamos pues como la parte teórica. Entonces vamos a la obra. Entonces vamos a construir un Redshift. Vamos a alimentarlo con una información que vamos a cargar a un bucket de S3 y vamos a crear el rol de IAM que nos permite cargar las tablas a Redshift desde S3. Entonces vamos a ver que es muy fácil porque va a ser mover datos de nube a nube. Pues ya tenemos los datos pues cargados en la nube, entonces va a ser muy fácil. Y ya se nos van a ocurrir otras ideas también con esto. Los datos que vamos a trabajar precisamente son estos de acá. Están en Kaggle, son los famosos datos de la empresa ficticia de Contoso, que es una empresa pues que se inventó Microsoft por allá como en el 2000 y algo. Tienen tablas muy bacanas para uno trabajar diferentes ejemplos de demos. Entonces en este caso voy a recortar una parte del modelo de datos que ellos hacen. En este caso es una estrella básicamente, ya que son diferentes tablas de dimensiones rodeando una tabla de sales, y hay una tabla adicional pues que es la de geografía, que es un detalle adicional que le entregue información pues a stores. Entonces acá en este link, que es el de Kaggle, van a encontrar estas tablas con este nombre, ¿cierto? Pues no las van a encontrar como Channel, Promotion, Calendar, sino que las van a encontrar como Dim Channel, Dim Date, Dim Geography. Las van a encontrar con estos nombres. Son archivos CSV. Listo. Entonces nos vamos. Yo ya estoy por acá en la consola. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear el bucket de S3. Entonces nos vamos al servicio de S3. Y si no lo tenemos acá, pues lo buscamos acá en la barrita de búsqueda y ahí nos sale pues de una el servicio. Ponemos S3. Y ahí está. Entonces, en este caso pues nos lleva a este menú. Vamos a los buckets de uso general. Entonces no tenemos creado ningún bucket para el ejercicio que tenemos hoy. Entonces vamos a crearlo. Este caso lo vamos a hacer por consola, ¿cierto? Miren que ya hemos creado el bucket con infraestructura como código, que eran como 4 líneas de código, que era mucho más rápido también. Entonces le vamos a poner por acá el nombre al bucket. Lo vamos a dejar en esta región. No le vamos a configurar nada más. Acuérdense que cuando nosotros configuramos el bucket la vez pasada, básicamente le poníamos nombre y ya, ¿cierto? Entonces en este caso vamos a desplegarlo tal cual. El bucket se crea muy rápido, ya está aprovisionado. Entonces vamos a entrar al bucket y vamos a crear una carpeta, que acá es donde vamos a cargar los diferentes archivos que vamos a materializar en la base de datos. Entonces vamos a crear esta carpeta con todos sus sales. Listo. Y acá vamos entonces a cargar los archivos que tenemos. Acciones, cargar. Agregar archivos. Aquí.
Tampoco se demora mucho, pues solo hay un archivo grande que es el de la FAT, que es lo que les decía. Este sí pesa 256 megas. Pero ya saben por qué, ¿sí? Okay, porque es la información de todo el detalle a nivel de fila, mientras que la información adicional la vamos a encontrar en estas tablas de acá. Vamos a cargar. Y le vamos a dar ahí un momentico. Entonces demora ahí unos segundos principalmente con esto. Ahí a tener en cuenta, recordemos que el bucket de S3 es un data lake, es un lago de datos, podemos cargar todo tipo de información, estructurada, no estructurada, montar videos, canciones, lo que sea, que es el homónimo al blob storage en el mundo de Azure, que también funciona muy bien. Entonces, bueno, démosle un segundito. Mientras carga, digo una pregunta, ¿cuál sería el equivalente en Azure del Redshift? Si de pronto lo conoces, por supuesto. Sí, podría ser Synapse, también podría ser un Azure SQL, o sea, Azure tiene diferentes tecnologías también pues como para tener las bases de datos, pero creía yo que puede ser un Synapse o un Azure SQL también. Y ya les comparto el link de Kaggle. En ese link van a encontrar muchas tablas, pero solo estamos trabajando estas 7 tablas de acá. ¿Cómo va? Listo. Para GCP es BigQuery, por si de pronto tenían también esa duda. Dale, gracias. Gracias, Piper. Acá creo que sí les toca iniciar sesión para descargarlas, pero pues igual no las vamos a descargar todas. No sé si han trabajado con Kaggle, pero Kaggle es muy bacano también. Listo. Ya cargo entonces toda la información. Entonces nos vamos a la ruta. Ahí tenemos los archivitos. Listo. Entonces ahora nos vamos. Voy a abrir otra pestaña. Nos vamos al servicio de Redshift. Entonces, como les decía, podemos montar Redshift aprovisionados o serverless, ¿cierto? En este caso vamos a hacerlo de forma serverless, inclusive lo que acá nos dice de entrada es que tenemos $300 para utilizarlo como prueba, entonces ya les voy a explicar pues más o menos. Yo ya me he gastado como $60 de la prueba, pero pues he hecho bastantes cosas, inclusive aprovisioné pues como servicios grandes. Entonces, en este momento no tenemos nada por acá aprovisionado. Entonces, vamos a habilitar un Redshift serverless, como les estaba diciendo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear un grupo de trabajo. Entonces, por acá nos vamos acá a la parte lateral y vamos a crear un grupo de trabajo. Entonces, le damos crear. El grupo de trabajo es el que nos permite establecer como el procesamiento serverless y las bases de datos que vamos a tener.
bajo ese mismo procesamiento serverless. Entonces, en este caso, voy a poner este nombre, Workgroup Redshift Contoso. En la capacidad base, pues yo estuve trabajando un rato con, bueno, esa capacidad base son RPU, es decir, Redshift, Power Units, algo así creo que es como el poder, o Processing Units, no recuerdo ahí exactamente. Yo estoy trabajando con 128 estos datos y eso lo hace pues de inmediato. Entonces, decidí bajarle pues como a 64. Este valor lo podemos variar entre 8 y 512. También desde 512 hasta 1024, pero recordemos que tenemos unos créditos, en este caso pues en esta cuenta gratuita, entonces pues si utilizamos un clúster muy grande pues nos vamos a comer pues como esos créditos rápidamente y no lo necesitamos. La idea también es que aprovisionemos exactamente pues como con lo que necesitamos. Por ahora solo le he puesto el nombre, le escogí la capacidad de base que es una capacidad bajita. Esto lo voy a dejar por defecto. Recordemos que la VPC es como la red en la cual vamos a disponibilizar el servicio y es importante pues tenerlo en cuenta porque si vamos a consultar la base de datos desde otra parte, pues tenemos que tener acceso a la VPC o habilitarle acceso a la VPC desde los otros orígenes que vamos a poner. Entonces es importante, pues no he modificado nada, pero pues lo estoy dando por defecto, pero que tengamos claro pues esto. Lo mismo pues el tema de las subredes y del security group. Toda esta parte pues es de red. Hablamos siguiente. Bueno, el namespace ya es en sí como, aquí estamos aprovisionando la base de datos grandes, ya esta es como una subbase de datos que vamos a aprovisionar. Entonces en este caso le vamos a poner Contoso DB. Acá nos dice que el nombre de la base de datos, pues por el momento la podemos dejar en este nombre que tiene aquí en desarrollo, o podríamos crear otras. En este caso, pues vamos a dejarlo así por defecto. Está bien. Y por acá vamos a crear el rol de IAM para que tenga permisos al bucket de S3. Entonces le damos crear un rol. No hay bucket adicional. Entonces aquí especificamos el bucket exacto sobre el cual le vamos a dar permiso. Entonces por acá, si leemos un poquito, entonces nos dice, asocia un rol de IAM que el punto de conexión sin servidor pueda cargar y descargar datos. Entonces aquí dice que va a crear este rol con una política asociada para copiar y descargar los datos directamente pues desde el S3. Entonces aquí le damos a crear el rol de IAM como predeterminado. Ahí él ya lo creó. De hecho, me voy a copiar el nombre de este rol. O bueno, ahorita lo sacamos y les muestro pues como por qué lo necesito. Y le damos siguiente. Y acá nos muestra pues como el resumen de todo lo que vamos a hacer, el rol. No, pero sí me voy a copiar el rol por acá. Y ya les muestro por qué. Que ahorita vamos a lanzar estas peticiones, entonces lo voy a pegar por acá. Listo. Y vamos a crear. Que esto se demora un momentico. Entonces acá está lo que estábamos creando. El espacio de nombres, el grupo de trabajo. Acá aparece pues el estado que lo está creando. Esto es lo que les decía. Pues acá en prueba gratuita nos aparece esto. De los $300, pues todavía tenemos 240. Bueno, démosle un momentico. Listo, ahí ya quedó, aparece pues que está disponible. Entonces ya lo que sigue es que
le vamos a dar clic por acá en datos de consulta. Entonces nos lleva al Redshift Query Editor versión 2, que también hay una versión 1. Y por acá está el servidor que aprovisionamos. Entonces, esto es lo que nos decía, pues, como la base de datos de desarrollo. Por acá hay un esquema que se llama público. Vamos a crear en este caso sobre las tablas sobre este esquema público. Entonces, les voy a mostrar por acá por qué fue que me copié esto de acá. Entonces, yo tengo por acá ya un query que había preparado para crear cada una de las tablas con el tipo de columna que requiere, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, para crear dim geography, entonces vamos a hacer create table. Este if not exist es una buena práctica, pues porque a veces la tabla ya existe, entonces no hay que crearla. Esto es SQL puro. Entonces empezamos a decir cada tipo, el nombre de la columna con el tipo de dato y se admite o no admite null. En este caso, siempre que vamos a poner un primary key, porque más adelante pues en el código vamos a asignar que esto es una primary key, entonces es importante pues el not null. Ya luego el resto de variables, que esto es lo que les decía también ahorita, por ejemplo el geography type, continent name. Entonces mire que cuando le ponemos varchar 100, varchar 50 o varchar 10, lo que estamos haciendo es que el dato que vamos a poner ahí va a ocupar un espacio en memoria y esto es lo que estamos acá diciendo pues con ese 100, que le vamos a reservar un espacio de 100 caracteres a esa columna. También puede pasar que si va a llegar una city name no sé, de otro lado, que tenga un nombre de 120 caracteres, pues nos va a fallar la carga de datos, pues porque no van a caber los datos en este esquema que ya definimos. Por acá estamos agregando esta restricción y la restricción se llama de esta forma pk dim geography, y es decir que asignamos geography key como una primary key. Listo, ya esto pues es como ordenar la creación de la consulta. Y ya por acá lo que ya es la carga de datos. Entonces vamos a hacer un copy en esta tabla específica que está en este esquema, que está en esta base de datos, ¿cierto? Lo que vimos. Pues aquí ya va a estar creada, ¿cierto? Aquí simplemente la creamos, pero pues va a estar vacía. Y aquí lo que vamos a hacer es copiar en esta tabla específica from, ¿cierto? Desde este archivo CSV con el permiso de este rol de IAM, que es el rol que acabamos de crear. Entonces, pues yo estaba haciendo unos ejemplos, entonces este es otro rol, pero entonces voy a tener que reemplazar este rol pues en todos por el rol que es. Lo va a cargar como un formato CSV delimitado por coma. Las columnas están en la primera fila y esto lo vamos a hacer en la región este 1 de Estados Unidos. Entonces, permítanme, yo reemplazo por acá en el código, lo vamos a reemplazar por esto, todo lo que sea esto. Y los reemplazamos todos. Listo, creo que ahí ya quedaron entonces. Bueno, 903, perfecto, listo. Entonces, vamos a empezar entonces creando esta tabla, ya luego lo hacemos un poquito más rápido. Entonces acá en el editor pegamos la consulta, le damos run, eso no demora nada la verdad. Y ya nos dice que quedó creada la tabla. Pues en este caso no nos aparece pues porque hay que refrescarlo.
y tables. Ahí dice que hay una tabla. Si la seleccionamos, entonces nos dice el tipo de campo que tiene cada una. Por ejemplo, esta, como dijimos, que es una primary key, entonces tiene esta almohadita, pues este logo acá. Y, bueno, creo que no lo bueno, sí lo mencioné, pero bueno, acá vemos que las claves primarias, pues, como un entero, que es la recomendación que ocupa menos espacio, pero para estos campos estamos utilizando mucho más espacio en memoria, pues, porque puede llegar a caber un dato de 50 dígitos, ¿cierto? En cambio, un número entero, pues, es mucho más pequeño normalmente. Y ahora sí, vamos a cargarle entonces la información con esta consulta. Entonces ya podemos borrar esto de acá. Ejecutamos. Y ya quedó. Entonces dice que ya se cargó en la tabla de Geography, que cargó 674 récords y que fue exitoso. Entonces ya sabemos cómo funciona. Vamos a hacer lo mismo otras 6 veces para las otras tablas. Entonces yo por acá ya tengo pues como listas las consultas. También les voy a pasar esto. Entonces reemplazo. Listo. Y ejecuto. Entonces acá nos va a abrir un resultado pues por cada una. Este significa que ya la creó. Este significa que ya le cargó las filas. Este es de 2500 filas. Ahí ya tenemos dim date. Vamos con dim channel. Ya la creó. Ya le cargó los datos. Vamos con dim product. Estamos cargando puras dimensiones. De igual forma, lo que les decía, pues como los datos ya pues ya están cargados en la misma nube, es bastante eficiente cargar los datos ya a la base de datos. Entonces, esto nos da una idea de qué tan eficiente es utilizar, por ejemplo, un S3 y un Redshift en conjunto. Esto digamos que también es muy eficiente cuando mezclamos los productos como de la misma nube. También en Fabric, en Azure nos pasa mucho que cargamos y ya hacer cualquier tipo de manejo de la información es súper eficiente. Aquí ya 28 registros. Vamos con dim store. Ya la creó. Ya le cargó los registros. Y creo que ya por último la fact de sales, que de hecho se demora muy poquito. Esta, como vemos, son 256 megas, pero pues la verdad es que lo hace muy rápido. Yo creía que de pronto se iba a demorar un poquito más. Y ya cargó. Que bueno, pues miren que son 3.400.000 registros. Siempre es bastante. Y voy a actualizar por acá. Ahí están ya las 7 tablas. Ahí nos permite pues verlas. Y voy a borrar por acá. Y vamos a hacer una consulta, que es esta consulta, para los primeros campos de la tabla Fact Sales. Entonces, acá en la consulta, pues hay que escoger la base de datos, el esquema público y el nombre de la tabla. Y este limit 10, pues, que es para que no nos vaya a traer los 3 millones de registros. Y ya por acá tenemos entonces cargada la tabla. Entonces, miren, en la tabla de Fact, lo que les decía pues ahorita, que solo les mostraba pues una parte, pero miren que es una tabla con puros números y que relaciona con puros IDs, pues con puras key, como dice acá. Entonces, relaciona con la key del producto, con la key de la promoción, con la currency key. En este caso, pues, parece que es conveniente pues tener el costo unitario ahí y la cantidad de las ventas.
Pero bueno, entonces mire que es una tabla muy de números, pues porque son 3 millones de registros, deberían ser más en algún momento. Entonces, sí, no es conveniente tener aquí strings, ni el nombre del producto, ni la ciudad donde se vendió, el vendedor, la promoción. Entonces, por eso es que nos apoyamos pues, de estos satélites. Y les quería mostrar por acá, en el grupo de trabajo de la base de datos que estamos utilizando, varias cositas. Entonces, primero mostrarles esto, que este es el punto de conexión. Es decir, si nos vamos a conectar a esa base de datos, pues tenemos que utilizar estos valores para configurar una ODBC o para conectarnos desde Python o para consumir este servicio desde una página web, desde otra parte, pues acá ya nos dan de forma fácil pues los datos. Lo otro es que en este caso no la tenemos accesible públicamente, pero sería tan fácil pues como cambiar por acá y decir que sea activar accesibilidad pública, pero también deberíamos de crear un punto de conexión pues, para poder acceder a través de ese punto específico. Y normalmente lo que se hace es que solo se habilita el acceso desde red a los puntos específicos desde donde se va a consumir el servicio. Por ejemplo, si vamos a consumir esta base de datos desde una aplicación móvil o una aplicación web, que es como los ejemplos más normales que ya tenemos hoy, entonces le vamos a dar permiso al servicio de AWS con el que tenemos el front, con el que tenemos el back. Si necesitamos que una lambda vaya y pregunte algo, o vaya y consulte o valide algo en la base de datos, o una S2, ¿cierto? Cualquier elemento pues, de procesamiento, entonces le vamos a dar permiso a través de la VPC que le configuramos a la base de datos. Y ya por acá antes ya tendríamos la base de datos pues, de forma pues, para accederla públicamente. Por acá también podemos crear un punto de conexión específico de la VPC con la que vamos a dar acceso. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, aquí acceso a aplicación. No le vamos a poner pues, en esta misma cuenta. Vamos a elegir esta VPC que es la red pues, en la que desplegamos la base de datos serverless. Y vamos a ponerle una sola subred, por ejemplo, y ya. Y de esta forma creamos pues un punto de conexión mediante el cual podemos conectar este servicio de datos con otros servicios. Y ya por acá quedó el punto de conexión. Bueno, hay que esperar pues a que cree para que nos muestre por acá el punto exacto. Y listo, muchachos, esa era la demo que teníamos para el día de hoy, que fue la creación de un Data Lake, la carga de archivos planos al Data Lake y la materialización de las tablas en una base de datos, bueno, y el aprovisionamiento de la base de datos serverless y la carga de la información desde el Data Lake hacia la base de datos. No sé, muchachos, si tienen alguna pregunta con el tema. Sí, Diego, una preguntita ahí. Cuando hiciste la configuración del Redshift, seleccionaste como valor base de la RPU 64. Para este ejemplo, pues digamos con 3 millones de datos, tú dijiste lo habías trabajado con 128, pero era consumir muchos recursos. Pero digamos en este caso, no sé si de pronto hiciste la prueba o tienes alguna forma, un tip para saber uno en este caso hasta dónde se podría bajar o cómo podría más o menos estimar eso. Bueno, pues en este caso no soy súper experto pues en Redshift, así como para decirte que tengo un montón de implementaciones, pero sí tocaría entonces probar o buscar documentación acerca de cuántos RPUs necesitan para se recomiendan para la aplicación que vas a hacer. Entonces, si son tantos millones de registros o tantas gigas, no tengo en este momento como las métricas de cómo decidir el RPU. Pero lo que yo hice, como dijiste, pues fue una... Hola, hola. Se le cayó la red a él, creo. Ah, ok. Sí, sí, porque yo dije, ¿será que es mi internet? No, no te preocupes.
Sí, sí, es Diego. Le escribo para que sepa. Démosle un minutico a Diego. Ahí me acabé de comunicar con él y si tuvo pues como un fallo en internet. Pero estábamos hablando del RPU, muchachos, ¿sí o qué? Sí, Tu señor. pregunta iba más enfocada como a cuántas, cómo yo defino cuál es mi RPU, que pues sabemos que RPU significa Redshift Processing Units y que pues eso, o sea, depende de la carga de trabajo que vayas a tener, es decir, cuántas consultas se ejecutan y cuán complejas son esas consultas, ¿cierto? También hay que revisar como el tamaño de datos. Entre más datos, pues se van a requerir más RPU para que tenga pues como un buen rendimiento, pues como que todo el tema de las consultas, ¿cierto? Y también otro factor que te va a poder como definir eso es el tiempo de respuesta que necesitas. Si necesitas respuestas rápidas, pues necesitas asignar más RPU, ¿cierto? Y también que no está como por demás todo el tema del presupuesto, que pues sabemos que es como a mayor RPU, más es el costo, ¿cierto? Entonces digamos que esos factores que te acabo de mencionar pueden ayudarte como a definir cuántas unidades de procesamiento necesitas en tu Redshift. Dale, muchas gracias. Y la otra pregunta es, pues claro, ahí no lo tenemos, pero eh, ahí nos salía el enlace para la conexión ODBC. Para eso hay que descargar, digamos, algún driver en el caso en que uno quiera hacer la consulta, por decir algo, desde Python, o ahí cómo funciona ese tema. Para hacer una Mm, conexión ODBC, sí, necesitas, no sé si ya Diego está sí, por pues acá. sí, si querés, sí, si querés te complemento ahí. De una. Entonces, bueno, de la pregunta anterior de los de RPU, ya por acá busqué un poquito y de hecho Ujú. en el ejercicio que hice, quemé un montón de dólares, porque aquí dice, un RPU provides 16 gigabytes of memory. Entonces, en este caso nosotros estábamos trabajando únicamente con 260 megas. Entonces, con un solo RPU creo que era suficiente. Entonces, creo que ahí la medida es más por memoria RAM. Cuando vamos a trabajar con datos, tenemos que tener en cuenta que los datos siempre se cargan en memoria, bien sea para transformarlos y luego depositarlos en otra parte. Entonces, en este caso, ¿cuántas RPU se toman? Según cuántas 16 gigas necesitemos, por así decirlo. Entonces, si tenemos un trabajo de 1600 gigas, pues deberíamos de dividir más o menos pues, las 1600 gigas en 16 y por lo menos considerar que ese es el espacio en memoria que necesitamos y ya obviamente dependiendo de la velocidad con la que necesitemos el trabajo, hacer el dimensionamiento. Entonces, la idea es estar un poquito por encima de eso y no tener pues, los sistemas al 100% por si pasa algo o por si no alcanza, ¿cierto? También puede pasar que la transformación que estemos haciendo aumenta un poco la memoria de las tablas que se cargan, porque, por ejemplo, se van a hacer unas medidas calculadas y por el estilo. Y la otra pregunta de hecho, yo ayer estuve haciendo pruebas para conectarme con el Python y hay que instalar el driver de Redshift x64 para poder
acceder pues, por PyODBC, por SQL Alchemy o por otras formas. Entonces sí, hay que tener el driver instalado, pero eso se encuentra fácil. Pues de hecho, por acá busqué y este es el link literal del que me instalé ayer. Listo, muchachos. No sé si tienen de pronto otra pregunta. Sí, digamos ahí relacionado con las RPUs, tú lo configuraste con 64, pero supongamos, hiciste el cálculo o la estimación mal. ¿Puedes en algún momento como que cambiarle esa capacidad? O sea, puedes decirle, no, ya no necesito 64, sino que necesito 128, o al revés. O ya eso queda fijo una vez tú Sí, lo... sí, claro, se puede cambiar. Inclusive, hagámoslo por acá, para que no quememos tanta plata. Claro, con razón, esos tres, pues las bases de datos sí son costosas, pero ahora que lo estamos revisando, pues claro, caigo en cuenta que aprovisioné algo demasiado costoso y que por eso, pues afortunadamente estamos en prueba gratuita, ¿sí o qué? Si no, ya estuviera debiendo $60. Entonces, bueno, vamos por acá. Ahí están las RPUs. Entonces, creo que pues le doy aquí en acciones, editar. Vamos a ver si nos deja editar. No, este no es. Acciones, editar rack. Yo creo que es Configurar workgroup, configuración y workgroup. la capacidad del RPU. Será de ese, del workgroup. El rack. E Listo, por incluso pues acá ahí no muchachos deja. uno puede modificar pues como sí se pueden modificar los de RPU y también se pueden colocar como un límite máximo de RPUs que se necesitan, ¿cierto? Y para que él se ajuste pues como automáticamente según la demanda, hasta que alcance pues como ese límite, ¿cierto? Y si uno necesita pues como ya, además de ese límite o ese rango que le puso, ustedes pueden aumentar o disminuir la cantidad de RPUs que necesiten. Y qué otra cosa, a ver, pues reiniciar pues como un RPU o configurarlo no afecta pues como la disponibilidad del sistema. Sí, acá estoy viendo que por consola no es como tan fácil. Pues ya cuando uno despliega la infraestructura como código, el servicio sí cambia pues sin problema. Pero aquí viendo pues así como por consola, no. Igual la idea pues de tener una base de datos no es por consola, sí o qué. Es preferible pues tener la configuración por infraestructura como código. Y la última pregunta es, digamos ahí, supongamos, tú terminas de utilizar eso, esta fue serverless, ¿cierto? Sí, O, señor. ok, sí, pues pensando en el tema de costo, que uno pues se confíe en como que no va a tener costo y pues eso siga trabajando y pues ya sabe uno lo que pasa. Sí, no, yo ya mismo, precisamente como está tan cara, la voy a, a desaprovisionar pues de una vez. Entonces, para que uno elimina las tablas, también las podría eliminar con una consulta de SQL, con el drop table y decir cuál es la tabla exacta. Entonces, sí, la idea es cuando hagamos estos laboratorios, primero pues que ustedes tengan en cuenta que con dos o un RPU pues pueden hacer la prueba y no quemarse pues los $300 que tienen ahí de la prueba gratuita. Y segundo, cuando terminen de hacer un trabajo, no dejen la información en los buckets de C3, no dejen creada o prendida una base de datos como esta, pues porque va a estar quemando recursos en todo momento. Inclusive pues por temas ambientales, deberíamos de desmontar pues todo el laboratorio cuando lo hagamos. Dale, muchas gracias, Diego. A vos. Listo, muchachos, no sé qué más preguntas tienen. Igual también pues, hacemos como la invitación
a que hagan el laboratorio por consola. Si prefieren montarlo por infraestructura como código, pues es relativamente sencillo también. Ya saben que un bucket de C3 ya les pasamos inclusive pues la infraestructura como código para desplegar el bucket de C3. El Redshift, si tienen de pronto algún problema, le piden a la inteligencia artificial que les aprovisione, pues le piden a ChatGPT o a cualquier chat que les aprovisione la infraestructura como código en el formato que ustedes quieran, en YAML, y le dicen, ve, aprovisioname un Redshift con este nombre, que tenga 3, 4 RPUs, y ya, él les va a entregar pues como el código, pero también es interesante que ustedes se bandeen también con la consola, porque en la consola hay que familiarizarse porque es donde se encuentran los errores normalmente. Cuando hacemos un despliegue, entonces hay que ir a buscar el error. Cuando nos falla la comunicación entre dos servicios, entonces hay que entender cómo son los roles, las políticas de esos roles. Entonces también es pues como otro trabajo interesante y la invitación pues que les hacemos también el día de hoy. Y que jueguen mucho con estas bases de datos, que intenten hacer las consultas desde Python, que intenten hacer otro tipo de trabajos. Y también para el trabajo final, si se quieren apalancar en la arquitectura que vimos hoy, es muy útil también, que es S3 Data Lake, lo más económico y lo más fácil de aprovisionar, pero también nos permite llevar la carga, la información y cargarla a una base de datos muy eficiente también, y en la cual tenemos, pues en este caso, pues por ejemplo, una prueba gratuita de mucho procesamiento. Pues ya viéndolo bien, esos $300 en procesamiento nos daría para muchísimo, muchísimo. Y listo, muchachos, no sé si tienen de pronto algún comentario, otra pregunta, o ya damos por terminada la sesión. Listo, muchachos. Entonces, hasta acá la clase. No sé, Pipe, si puedes detener la grabación. No sé por qué no me deja. Parce, nada, eso es Simon. Yo le escribo por aquí a ver si nos ayuda con eso. Listo. Listo, muchachos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a Bueno, ustedes pues por el Gracias. trabajo. parroquiales. La otra semana, pues como es Semana Santa, no Vale, hasta tenemos luego, clase. buen día. Entonces nos vemos la otra semana de arriba, ¿sí o qué? Después de Semana Listo. Santa, Quique, listo. gracias.